La otra vez, para descansar de editar la cronología de Hilda, que nunca terminaré, estaba diseñando a mis personajes para el cómic LZG, que nunca terminaré. Entonces trataba de darme una idea de cómo diseñar a los antagonistas porque por alguna razón quería que se vieran super fachas, épicos, dignos de recordar, pues como cualquier villano que se respete en la ficción. Y entonces me puse a ver ejemplo tras ejemplo de villanos que sean épicos, y noté un pequeño patrón del cual evidentemente ya hicieron un post en Twitter sobre el tema. Sí, los villanos tienen un aura y facha impecable y potente, pero ¿qué hay de los personajes buenos? ¿Qué hay del bando protagonista al que como espectador debemos apoyar? Entonces me arrastraron a hablar del tema y notamos que el lado de los buenos y de los héroes casi siempre consiste en tener a los monigotes con los diseños más aburridos, ridículos e insípidos posibles. Difiero. Los diseños de los personajes buenos por lo general dan como una vibra de ese compañero de la escuela bien portadito que se vestía con su uniforme completo de colores feos. Dios mío bendito, ¿por qué los héroes, rebeldes y en general el bando de la luz y bondad tienen que tener una vibra tan soporífera con sus vestimentas y diseños? ¿Por qué ese reino de la maldad y de las sombras o ese bando tan tiránico y maquiavélico tiene que tener diseños con aspecto increíble, armadura imponente, un buen gusto por la moda y las proporciones y en general todo lo que consista en un buen diseño? En síntesis, bueno, siguiendo con la racha de videos que hablan de aspecto y diseño de personajes, investiguemos un poco al respecto. En el diseño de personajes, así como es requisito indispensable en los protagonistas tener diseños característicos, reconocibles y que transmitan parte de su personalidad y temperamento, ese requisito también lo tienen los villanos de una historia. A veces este requisito es mucho más prioritario cuando se crea un villano, porque al ser el personaje antagónico en una historia, su semblante debe ser firme, impecable y sobre todo amenazante y terrorífico para darle un sazón al peligro que enfrentan los personajes principales en su lucha contra el villano. Esto ayuda a que perfectamente el villano se vuelva memorable, icónico y que lo puedas reconocer en cualquier lado cuando lo veas, sobre todo cuando se trata de un personaje que se planea ser utilizado durante mucho tiempo en la historia, tipo una serie con muchas temporadas o un par de secuelas. Ok. Queda claro la parte de lo amenazante, reconocible y memorable, pero ¿por qué parecen compartir ese aspecto en particular? ¿Por qué tienen esa pinta elegante, ornamentada y con pintas barrocas y tan particularmente bien vestidos? Esa pinta particular de los villanos, en especial cuando se trata de un ejército cruel, tiránico y amenazante, está claramente inspirado en el aspecto de los ejércitos del eje de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo las tropas de la SS y de la Gestapo en el régimen fascista de Alemania. Tenían una vestimenta característica que ayudaba a difundir la propaganda de control y disciplina que lograban tener los soldados del régimen totalitarista. Los colores negros, los cortes precisos y las botas altas infundían miedo al enemigo y daban la impresión de una absoluta coordinación en el entrenamiento militar, casi teniendo una coordinación superior al humano con su ideología supremacista, con una estética del romanticismo prusiano que evocaba el terror y la muerte. Y lucen bien porque los diseños fueron creados por el propio Hugo Boss. Sí, la marca de moda que hoy en día sigue vendiendo productos carísimos. Definitivamente la marca del diablo. Y bueno, esto no es una clase de historia. El punto es que toda esta pinta tan oscura y macabra de los uniformes en las tropas de élite generó un impacto que inspiró y encajó perfectamente con la estética de un villano que quiere tomar el control del mundo o que planea cambiar el orden del gran esquema. Y como muchos sabemos, los colores grisáceos y negros combinan con la gran mayoría de colores estéticamente. Entonces, tienes una paleta de colores fácil de crear para el apartado de los antagonistas, al no ser que rompas el cliché y hagas que los villanos y antagonistas sean quienes porten los colores dorados y blanquecinos. Y si haces eso, te llevas miles de puntos por romper el cliché, pero lo exploraremos más adelante. Súmale eso a portar máscaras exóticas con pintas militares y al mismo tiempo postapocalípticas, y tienes el combo perfecto para tener a miles de monos sirviendo a un líder siendo pintados como una extensión más del poder, y no como individuos que trabajan por convicción. Este factor de hecho es muy importante al darle máscaras a las tropas de un ejército malvado, sobre todo cuando son máscaras tóxicas, ayuda a deshumanizar el lado malvado y sientas mucho menor simpatía por los objetivos de los antagonistas. Si no sabes quién está detrás de esa máscara, no puedes saber siquiera en qué está pensando a la hora de hacer las cosas. De ahí que la mayoría de ejércitos en la ficción usen algún tipo de cascos o máscaras que les tapen el rostro, además del tremendo ahorro de diseño que te llevas por no dibujar miles de caras en una imagen. Pero a ver,
Mucho color oscuro y negro de la Gestapo. ¿Qué hay en la opción B? La luz no solo es pureza, es arrogancia. Particularmente en las historias modernas han hecho una inclinación inusual por mostrar el lado malvado con la luz y los destellos dorados. Nuestros ejemplos definitivos son Radahn y Miquella de DLC de Shadow of the Erdtree de Elden Ring, Radiance de Hollow Knight y Velos de Old House. Cuando la luz, en lugar de ser luz de esperanza y la valentía, pasa a ser una falsa pureza, arrogancia y un camino de iluminación impuesto a la fuerza que le da un toque magistral al aspecto de estos antagonistas. El dorado con el blanco da una cercanía con la divinidad que te hace sentir aún más en peligro, como si estuvieras a punto de ser juzgado y condenado por una fuerza divina que ha tomado el camino de la tiranía. En lo personal, este es nuestro tipo de aspecto favorito en los villanos, porque se sale ligeramente del cliché de representar la maldad con la oscuridad y nace una nueva sátira, una sátira al orden incuestionable de un falso profeta que se debe seguir a la fuerza. Y si combinas todo lo dicho con los colores correctos, ¡fua! Tienes el pic del diseño de los villanos y antagonistas. Pero ¿tú cuál prefieres? ¿Monos tipo Wolfenstein o monos tipo Inquisidores de Miquella? Y bueno, ya babeamos mucho por la excelente pinta que muchos villanos y sus ejércitos comparten. Y bueno, si los antagonistas, que se supone que son a los que debemos tener desprecio, lucen tan bien y memorables, ¿por qué los buenos no se pueden ver así? Es que mi hermano en Cristo, ¿por qué los uniformes y estéticas de los hippies y bonachones que le ayudan al protagonista tienen que ser tan aburridas? Si no rozan en lo militar pedorro gabacho, rozan entre una estética ñoña, aburrida y sin tanta decoración en el aspecto de personajes. Y yo creo que por algo tienes a más gente queriendo apoyar a los villanos. Bueno, esto podría explicarse por una razón de comunicación visual. Cuando diseñas personajes, debes dar a entender de forma discreta el ideal que representan y parte de su personalidad por su aspecto. Sí, es superficial, pero pues son los moldes básicos en la creación de personajes. Y bueno, ¿qué cosa más obvia comunicas mediante la sencillez y la practicidad en la vestimenta y diseño de los personajes buenos, siempre y cuando no se traten de mercenarios o rebeldes en crisis? Obviamente comunicas transparencia, humildad, ética, y es como indirectamente dar a entender la moral de los personajes, al preferir luchar por su ideal que verse bien combatiendo contra la tiranía. Además, creas un contraste mucho más marcado cuando haces la diferencia absurda entre diseño y diseño. Si todos tuvieran una ornamentación ultra extravagante, visualmente no sabrías cuál es el bando que la está pasando peor, y estarías ligeramente desconectado por saber cómo tratan de vencer al antagonista. Aunque bueno, a estas alturas ya se hace más por costumbre que por seguir el cliché, que por querer hacer un trabajo de comunicación en los personajes, porque no debes hacer de los buenos deban lucir extravagantes ni arrogantes, para que puedan tener una estética memorable y bonita, en especial si quieres hacer que los nuevos chavalos quieran personajes mega facha y no lecciones de moral y ética. Pero hay una excepción a la regla. Puedes darle un aspecto intimidante, ornamentado, memorable e icónico a los buenos, y en especial al protagonista, cuando tienes la libertad de hacer las cosas como quieras, sin preocuparte de escatimar entre lo ético y la bondad. ¿A qué nos referimos con esto? A los antihéroes y héroes oscuros. ¿Qué tienes cuando combinas la estética tan impecable de un villano y el rastro de humanidad que aún conserva en el personaje? Tienes como resultado a un emo del que muchos morros le querrán robar la personalidad, la versión cool y agresiva del personaje bonachón, una completa advertencia de que el personaje principal no se intimidará por nadie, y su lucha por combatir contra la maldad a veces rebasa los límites de lo humano y de lo ético. Ese aspecto oscuro y ligeramente siniestro de los protagonistas dan a entender que un evento en su vida los hizo cambiar completamente para sobrevivir dentro de un mundo cruel. Demuestra que tienen una parte bondadosa en su interior, muy oculta tras capas y capas de insensibilidad para no salir heridos. O a veces es simplemente porque el protagonista es el terror de sus enemigos, y nosotros somos quienes estamos del lado de la máquina asesina implacable, de la que nadie ni nada podrá escapar de ellos. Súmale eso a que la mayoría de estos personajes exterminadores deben luchar contra mierdas monstruosas y abominaciones, y tenemos la brillante idea de ejercer violencia extrema sin ningún tipo de culpa ni remordimiento. Aunque todo es cuestión de jugar con el cliché. La magia de los protagonistas es que con la combinación de las estéticas correctas, tenemos un mundo infinito de posibilidades para crear diferentes narrativas y emociones. Un ejemplo, si mezclamos la máquina de matar con la compañía de un ser pequeño y frágil que los acompaña, muchas veces termina sirviendo como apoyo para hacer que el protagonista se encuentre a sí mismo y recupere algo por lo que debe luchar y sentir amor. O el caso de la ornamentación transformándose en sencillez y que representa el camino del protagonista descubriendo la bondad, la empatía y dejando de lado todo lo que lo volvía arrogante e ignorante. O el protagonista sencillo que cargaba consigo la luz de la esperanza, pero que cada vez fue
tentado a adentrarse a la oscuridad y dejarse llevar por el miedo, el líder implacable y ornamentado, herido por su terrible pasado que actúa bajo medidas desesperadas para recuperar el control, pero que en realidad no quiere actuar así y le lastima por dentro. Es que te juro que es prácticamente infinita la cantidad de combinaciones que hay de esto, y es lo épico de tener la variedad de historias por todos lados que juegan con los clichés y crean su propia estética con su justificación narrativa para el desarrollo de personaje. Hagamos algo. En base a estas estéticas, trata de crear a tu propio personaje. No importa si es villano, antihéroe o protagonista. Y juega con las miles de combinaciones posibles. Deja en los comentarios cómo es el personaje que creaste. El comentario del personaje con más likes será dibujado en el próximo video. Que empiece el juego. Y bueno, gracias por el apoyo a nuestros videos, monigotes. Poco a poco iremos recuperando el ritmo y volveremos con el contenido a que a ustedes tanto les gusta.